Bienvenidos a todos los que se están conectando, los que están viendo este video, a los que están allí perseverando en estas enseñanzas, en estos capítulos, que ya estamos en el capítulo número 10. Así es como avanzamos, y si tú estás hasta este tiempo, hasta este minuto, hasta este video, quiero felicitarte porque juntos hemos podido llegar hasta el capítulo número 10. Y en eso también podemos practicar lo que es la perseverancia, comenzar y terminar lo que hemos realizado, porque sé que a medida que va pasando el tiempo, a medida que van pasando, ¿verdad?, los tiempos, muchas enseñanzas, lecturas, muchas prácticas pueden quedar a media, pero nosotros no queremos ser de los que comienzan pero no terminan, como dice la palabra, aquellos que están allí no son perseverantes. La palabra nos invita a ser perseverantes, a ser constantes. Así que si estamos en este capítulo 10, te invito a que puedas perseverar y no quedarte atrás, y continuemos con los siguientes capítulos. El día de hoy vamos a hablar y tener lo que continúan aprendiendo, hablando, todas las revelaciones, las nuevas revelaciones, las nuevas experiencias que tuvieron todos los discípulos del Señor. Y allí vamos a encontrar desde Hechos capítulo 1 del versículo 1 hasta el versículo 8, vamos a ver lo que pasó con este centurión, este romano que tuvo una conexión divina directa con el Señor y pudo recibir una tremenda revelación e instrucciones. Desde el versículo 9 al versículo 22 vamos a ver la revelación, la visión que tuvo Pedro en este lienzo y el fin de los prejuicios que puso el Señor. Desde el versículo 23 al versículo 33 vamos a hablar acerca de los puentes sobre barreras culturales, cómo las culturas y algunas costumbres también de nuestras vidas son las que muchas veces nos limitan a poder llevar la obra a cabo del Señor. Y cuán importante es salir de esas, romper esas barreras para seguir y obedecer lo que el Señor quiere y el propósito por el cual debemos seguir nosotros. Desde el versículo 34 al versículo 43 vamos a ver el mensaje que cambió la historia, lo que se dijo allí, que realmente hubo un antes y un después, porque en general este capítulo es muy importante, también muy mencionado, es importante de poder aprenderlo, desmenuzarlo, profundizar y meditar en él, porque este es el momento en el que también debe continuar la palabra del Señor, haciendo un antes y un después también en nosotros, aún en la actualidad. Así que rápidamente pasamos a lo que es Hechos capítulo 10, desde el versículo 1 al versículo 8. En esta oportunidad no voy a estar leyendo versículo por versículo, porque son bastantes versículos y quiero utilizar mejor el tiempo. Estos 48 versículos te invito a que tú puedas leerlos de forma detallada, de forma minuciosa, lenta, pero lo que yo voy a hablar en este capítulo, y como en cada capítulo quisiera yo profundizar en tantos y tantos temas que hay en un solo versículo, incluso en una sola experiencia, en una sola historia, pero yo lo que hago es de forma general tocar ciertos temas, ciertos puntos específicos, ciertas enseñanzas, priorizando de forma general algunos puntos. Pero esto es también para que tú puedas motivarte, para que puedas ser impulsado a pasar tiempo en la palabra, a buscar esa revelación fresca de parte del Señor, no solo con estos videos, sino
tu forma y tu relación directa con el Señor pueda también madurar, crecer, pueda pueda desarrollarse de forma genuina, rápida entre tú y el Señor y puedas ejercitar tus sentidos espirituales. Así que en estos versículos lo que vamos a ver es a un varón, este era un centurión, era como un jefe del ejército, de una parte del ejército de Roma. Recordemos que el imperio romano era el que estaba gobernando en aquel tiempo en todo lo que era Jerusalén y sus alrededores, entre otras naciones. Por lo tanto, un centurión era alguien dentro de las máximas autoridades y tenía cargo, se llama centurión, la palabra viene de 100. Entonces, usualmente un centurión estaba a cargo de aproximadamente 80 hasta 100 personas. Era el encargado de administrar, organizar las batallas, era encargado de preocuparse que los soldados pudieran ser disciplinados. Por lo tanto, el centurión era una persona que debía tener mucha disciplina, ser coherente con lo que hablaba, una persona, ¿verdad?, que ser ejemplar para poder exigir también a otros. Y este varón, dice la palabra allí, ¿por qué es controversial? Porque este centurión, Cornelio era su nombre, dice allí la palabra que era un hombre justo, era un hombre piadoso, y que en aquel día que tuvo esta experiencia con el Señor, esta experiencia con un ángel del Señor, dice que él estaba orando y que Dios recibía las oraciones de este varón y las limosnas de este varón las recibía con agrado. A Dios le agradaban las oraciones de este hombre. ¿Por qué es tan importante? Porque Cornelio, como acabo de mencionar, era un hombre que no era judío y tampoco era una mezcla entre judío y pagano, recordando sí también y haciendo la diferencia entre lo que era, por ejemplo, los samaritanos. Cuando vemos los capítulos anteriores, si usted se recuerda, estuvimos hablando acerca de los samaritanos y cuánta controversia trajo en que un samaritano, una samaritana pueda haber recibido el evangelio, esa redención de parte del Señor, porque los samaritanos eran personas mezcladas entre su sangre judía, pero sus creencias, primero creían solo en la ley de Moisés, que es la Torá, y además, a pesar de tener sangre judía y creer en la ley de Moisés, estos samaritanos, claro, eran personas que conocían de Dios, seguían las leyes de Dios, pero a la misma vez adoraban y se inclinaban hacia otros dioses. Y sabemos que el Señor quiere exclusividad. Nuestra atención, nuestro amor, nuestra vida, Él la quiere exclusivamente para Él. ¿Y cuál es la diferencia entonces con lo que eran los romanos y los gentiles? En este caso, los gentiles eran personas de cualquier país, de cualquier nacionalidad que no tuviera relación sanguínea ninguna con los judíos. Entonces, esa era la gran diferencia entre los samaritanos y los gentiles. El Nuevo Testamento está conformado por tres grupos de personas, por decirlo de una forma, por tres descendencias o por tres pueblos, más bien dicho. Los tres pueblos eran los judíos, ¿verdad? Los gentiles que acabo de mencionar, que no eran de descendencia sanguínea judía, y lo que eran los paganos, ¿verdad? Estos tres pueblos se hace la gran diferencia entre uno con el otro. Y en este caso Cornelio era un gentil, un varón que no tenía ni una gota de judío, por lo tanto, cero posibilidad de que este varón pudiera primero creer en Dios, porque en aquella época habían tantos dioses, los griegos, los romanos, los babilónicos,
tantos dioses que se creía, tantas creencias, tantas religiones, pero este varón Cornelio decidió creer en el Dios eterno, grande, poderoso y maravilloso, y que tú y yo hemos creído y hemos conocido. Y como ves allí, Cornelio tenía muy presente y conocía muy bien, se le había revelado especialmente lo que era la oración. El poder de la oración, la magnificencia de la oración, la revelación, la comunión con el Señor. Y dice la palabra de los versículos, desde el 1 al 8 te vas a encontrar que dice que estaba en la hora novena. En la hora novena quiere decir que eran aproximadamente las 3 de la tarde. Allí en esa hora que él estaba orando, vino a él una revelación, una visión de Dios en la que ángeles de Dios le daban instrucciones y le decían que debía buscar a un varón que estaba en la casa de Simón el curtidor y que debía informarle que viniera, tenía que invitarlo, y a través de esta visión, no solo este varón, mire, un hombre que no era instruido ni en la palabra, que no creció, por decirlo y traerlo a la actualidad, no era un hombre que conocía mucha Biblia, no era un hombre que nació en cuna cristiana, como se le dice, no nació en la iglesia, él no nació escuchando de Dios, sino con distintas otras creencias, pero él decidió creer en el Señor, decidió además pasar tiempo con el Señor, además decidió obedecer al Señor. Y en medio de todo eso, que Dios vio su corazón, no solo sus oraciones, que este hombre entregaba al Señor, estas oraciones que él hacía a Dios, sino que dice allí la palabra que a Dios le agradó su generosidad porque él daba limosnas. Recordemos que en ese tiempo, muy distinto al tiempo de hoy, las limosnas eran dádivas, eran ofrendas, podrían ser alimentos, o también fue modificándose las limosnas de alimentos que en el tiempo babilónico también podían ser dádivas de dineros y recursos. Este varón no solo bendecía, era bendecido con oración, sino que también daba de lo de él hacia los necesitados. Entonces el Señor recibió agradablemente lo que él daba. Esto también nos enseña que nuestras ofrendas, todo lo que damos, todo lo que aportamos también, no solo para la iglesia, sino también para el necesitado, cuando lo hacemos con un corazón alegre al Señor, es realmente la ofrenda que a Él le agrada. Recordando también la ofrenda ante Caín y Abel, los dos dieron ofrenda, los dos dieron al Señor alguna dádiva, pero solo una agradó a Jehová. Y al igual que Caín, la ofrenda de Caín, las limosnas de el centurión, que vuelvo a repetir, en aquel tiempo eran esas dádivas. Hoy en día las limosnas pareciera ser lo que nos sobra, lo que nos queda, y si es que nos queda, damos ahí 1, 2 o 3 pesitos para el necesitado, para la iglesia, pero en aquel tiempo las limosnas no era lo que sobraba, no era si es que me quedaba, era una ofrenda especial que Dios le dejó al pueblo de Israel, una de las tantas ofrendas, entre otras dádivas, tanto económicas, en dinero, como también en recursos, en alimentos. Así que a Dios le agradó esa oración genuina, esa oración verdadera, ese tiempo específico que este varón, me lo imagino yo robusto, ¿verdad? Como eran los soldados en aquel tiempo, muy robusto, muy agresivo quizás en su actuar, en su forma de quizás de expresarse, porque así es como usualmente se ve una persona con autoridad, sobre todo en el ejército y en batalla mucho, mucho más. Pero a pesar de su posición, a pesar de quién él era, a pesar de lo que los otros lo veían a él, este varón daba esas oraciones al Señor, sacaba de su tiempo para buscar del Señor, y no solo eso, no se quedaba solo con palabras bonitas, sino que además ejercía verdaderamente estas
estas hermosas actitudes, estos accesorios en el ropaje espiritual, ¿cierto? Así que por todas estas cosas que agradó al Señor, Dios le envió una visión. Dios a través de los ángeles le dieron instrucciones, como digo recién y acabo de mencionar, que fuera y enviara a buscar a Simón Pedro para que pudiera venir a su casa y hablarles el mensaje que Pedro, por supuesto, tenía que entregar. Vamos entonces a continuar. ¿Cuál era ese mensaje? ¿Qué era lo que debía decirle? ¿Qué pasó con Pedro al momento de también recibir todo esto? Desde el versículo 9 al versículo 22, vamos a ver que mientras Cornelio enviaba a sus hombres a la casa de Simón el curtidor para buscar a Pedro, Pedro a la misma vez, paralelamente, estaba también orando, porque eran las 3 de la tarde y era un tiempo en que por ley los judíos apartaban para orar. Ellos tenían horarios específicos y aún todavía lo tienen, horarios específicos en que se deja de hacer todo lo que se esté haciendo, se deja de lado todo lo que lo que esté pasando, y en ciertos horarios en específico, ahora en este caso las 3 de la tarde, ellos sí o sí pasaban su tiempo en oración. Y a la misma vez, mientras iban estos varones a buscar a Pedro, Pedro también estaba orando en la azotea, en el techo de la casa de este varón que estaba. Y dice que la palabra que tuvo mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino como un éxtasis. Y vio el cielo, dice allí la palabra, vio el cielo abierto, el versículo 11, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Lo estoy leyendo textualmente para que podamos entender más profundamente lo que estamos hablando. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y dice allí que le vino una voz y le dio instrucciones: Pedro, mata y come. Bueno, en esta visión que tuvo Pedro, mientras esperaba que le hicieran de comer, justamente tuvo aquella visión de este lienzo, y en ese lienzo aparecían ciertos animales en específicos en los cuales para los judíos había quedado la ley de Moisés. Dios les prohibió a los judíos que debían comer, y le dio unas instrucciones a tal nivel, las instrucciones que Dios le dio de cómo debía vivir el pueblo de Israel, no solo de cómo debía vivir, sino que además Dios le dio instrucciones de la dieta que debían tener, cómo la forma, la preparación de la ropa y qué ropa vestir, cómo vivir, qué hacer con su dinero. Incluso Dios les enseñó cómo sembrar, porque cuando el Señor habla y te muestra y te da instrucciones, las da de forma específica. ¿Y qué pasó con Pedro? Como Pedro era una persona muy pegada a la ley y se esforzaban todos siempre en hacer las cosas tan detalladamente, pero sabemos que esa ley no es la que les trajo salvación, sino que fue a través de los sacrificios, que supuestamente había una limpieza de pecados y todo. Para nosotros nuestro sacrificio es Cristo. Entonces Pedro quedó asombrado. Mira, con todas las experiencias que ya había tenido Pedro en los capítulos anteriores, todas las cosas que había experimentado, el Señor continuaba trabajando en Pedro. Si bien las instrucciones que les dio el Señor es que fueran y predicaran a todas las naciones, a todos los lugares, a todas las razas, pero aún en el capítulo 10, esto al parecer todavía no lo tenían muy claro, o si lo tenían claro todavía no se atrevían a verdaderamente anunciar el evangelio a todas las personas sin distinciones. Recordemos los capítulos anteriores en el que
Esteban le predicó a los samaritanos, ya hablamos quiénes son. Cómo esto trajo una gran revolución también aún en los cristianos, porque que la salvación, que Dios se fijara en gente idólatra, en gente contaminada, en gente que no estaba bajo los estatutos de Dios. No obstante, con eso Pedro continuaba con sus cuestionamientos de hasta quién o a quiénes era el evangelio, hasta para qué persona, qué tipo de persona venía la salvación. Entonces, 10 capítulos, que sabemos todos que no pasó de un día para otro, sino que llevó un periodo de tiempo en 10 capítulos, nosotros lo leemos rápido. Lo leemos continuo, pero hubo un desglose, una cantidad de tiempo entre un capítulo y otro. Y hasta el capítulo 10, aún Pedro todavía no entendía o no practicaba predicándole el evangelio, predicando de Cristo a toda criatura como era las instrucciones que dio el Señor. Entonces, lo que vemos aquí es primero cómo el Señor a través de una visión tuvo que volver a confirmar a Pedro lo que debía hacer, predicar el evangelio a toda criatura. Porque al momento de que Dios le dice, o el ángel le dice, Pedro, ve, mata y come. Pedro le dice, Señor, pero si todos estos animales en la ley está prohibido. Todos estos animales son contaminados, todos estos animales no podemos comer. Entonces la voz de Dios, la voz allí divina, le invita a Pedro a no cuestionar primero las instrucciones de Dios, que esto ya lo vimos también en los capítulos anteriores, a no debatir incluso con lo que Dios nos está guiando a hacer, que deben estar conforme a sus propósitos, conforme a lo que Dios quiere, conforme a las direcciones que el Señor nos está dando. Entonces muchas veces nosotros caemos en esta misma posición de Pedro, no solo con aquellos a quienes le vamos a predicar, por quienes vamos a orar, sino que también caemos en la limitación de que creemos que Dios obra de esta forma y Dios imposible que obre de esta otra forma. Y comenzamos a cuestionar a Dios. ¿Ha estado usted cuestionando la voluntad del Señor, las instrucciones que el Señor le está dando? Le está invitando Dios a través de estos capítulos a romper sus paradigmas, su religiosidad, instruyéndole a hacer y poner por obra, a accionar cosas poco convincentes para algunos, poco bíblicas para otros. Le está guiando y le está dando instrucciones el Señor en este tiempo de ejecutar cosas que quizás no todas las iglesias están trabajando. Y quizás en algunos momentos, vuelvo a decir, caemos en ese cuestionar del Señor. Incluso hasta a veces le damos ideas. ¿Saben? Nosotros a veces queremos y comenzamos a mirar las otras iglesias, que la de allá trabaja así, que la de acá trabaja de esta forma, es que los de allá hacen vigilia, es que los de acá tienen asientos rojos y los de acá, y a veces nos fijamos tanto en lo de al lado, en las costumbres incluso eclesiásticas, en lo que quizás otros predicaron y que nosotros tenemos que practicarlo también, pero estamos pidiéndole instrucciones específicas al Señor para nuestra vida propia, para nuestra propia iglesia, de cuál es la forma y la dirección que Dios quiere que me mueva. Aquí el Señor le dio instrucciones específicas, y Él le dijo allí, mata y come. Le dijo que no cuestionara, ¿verdad?, lo que Dios había limpiado, que no creyera él que estaba sucio o que estaba contaminado. Entonces, Pedro
a estas alturas no se dejaba entregar y tampoco podía cumplir la labor, las instrucciones que verdaderamente el Señor ya había entregado. Por lo tanto, nuevamente Dios tuvo que hablarle, mostrarle de otra manera nuevamente lo que realmente Dios quería que Pedro hiciera. Entonces, hasta este momento, Pedro continuaba con sus prejuicios sociales, cómo él iba a ir a predicarle de Jesús, a traer salvación a este hombre romano que ni siquiera sangre judía tenía. Y veamos lo que continúa sucediendo en esta tremenda experiencia que tuvo Pedro. Allí desde el versículo 23 hasta el versículo 33, si Pedro creía y estaba asombrado con la visión, con las instrucciones que Dios le había dado, ya con lo que estaba a punto de suceder en estos versículos, Pedro definitivamente iba a tomar una decisión, su vida a cambiar por completo, y estoy segura que allí, bueno, los conocemos la palabra, podemos entender cómo hubo este cambio también en la vida de Pedro. Entonces, en Cesarea, Cornelio, que era el centurión temeroso de Dios, esperó a Pedro. Y en este encuentro histórico rompió la ley judía de separación, demostrando que ante Dios no hay excepción de personas. ¿Qué vemos en Pedro? Vemos también la humildad, porque cuando él llegó y conoció a Cornelio, Cornelio vino y se inclinó ante Pedro. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Le dijo, no, levántate, le dice, porque yo soy un hombre, un varón, un ser humano, tal cual como tú. Vemos allí cómo continúa Pedro, a pesar de las experiencias sobrenaturales, cómo Dios le había usado grande y poderosamente, continuó con esa humildad que debe caracterizar a todo hijo del Señor, y es también con lo que luchamos, con lo que luchamos todos los siervos, todas las personas que nos utiliza el Señor, de mantenernos humildes, ¿cierto? Entonces Pedro mostró allí a Cornelio levantándolo y rechazando toda exaltación. También vemos a Pedro cómo dice allí en la palabra del Señor, todo lo que llamó común o inmundo que seguía él, tenía que romper todos estos parámetros, y al momento de la confirmación de que Dios le había hablado lo mismo a Cornelio, fue una confirmación también para Pedro para poder predicar el evangelio. Y vemos cómo a pesar de todo continúa una y otra vez cuestionando las cosas del Señor. Pedro no andaba solo. Cuando vemos a los discípulos del Señor, casi nunca ellos andaban solos, y más bien siempre estaban acompañados de otros creyentes y andaban haciendo la obra del Señor siempre acompañados. Esto es importante también poder hablarlo, porque hay una sintonía, hay una sincronización, hay una revelación cuando el pueblo del Señor, cuando discípulos de Dios se reúnen para poder llevar la obra a cabo. Esto es importante porque además otras personas, no solo el Señor puede usarte a ti, sino que además tienes a otras personas también de testigos para andar contigo y haciendo, como dice la palabra, los negocios de nuestro Padre, ser utilizado como ese puente de bendición para otros. Pedro andaba con 6 hermanos, 6 compañeros de milicia, y aquí lo que subraya en estos versículos es la importancia de la comunidad como testigos. Aquí vemos 4 días después de la visión se consolidó un puente espiritual que cambió la historia del evangelio. Desde aquí en adelante, todo lo que ocurrió en la casa de Cornelio fue lo que cambió
verdaderamente y se expandió verdaderamente el evangelio. El mensaje que cambió la historia. ¿Por qué? Porque continúa allí desde los versículos 33 al 43, te vas a encontrar que Pedro comenzó a predicar la palabra. Y es lo más hermoso que también puedo leer y puedo escuchar y aprender, porque sabes, cuando vemos el derramar del Espíritu Santo, los bautismos del Espíritu Santo, en estos 10 capítulos hemos visto diversas formas de el derramamiento del bautismo del Espíritu Santo. Vimos, por ejemplo, en Hechos 2, cuando vino ese derramar del Espíritu de Dios en Pentecostés, ¿verdad? El famoso Pentecostés que todos conocemos. Eso fue en el capítulo 2. Dice que estaban allí unidos, estaban orando y que de repente vino, ¿verdad?, esa llenura del Espíritu Santo. En otros capítulos vemos, por ejemplo, que fueron los apóstoles donde Felipe había predicado la palabra y ellos impusieron las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Otra forma de ser bautizado en el Espíritu. Y aquí vemos en Cornelio que como llegó Pedro, Cornelio no solo lo recibió en la casa y no solo él quería escuchar el mensaje, sino que él invitó a toda su familia, a todos los que le rodeaban, a todos los que él más pudo y conocía, los trajo para que pudiesen escuchar el mensaje que tenía Pedro para compartirles. ¿Cuál era el mensaje que Pedro les compartía acerca de Cristo? Él empezó a hablar acerca del Señor y mientras él predicaba, dice la palabra, fueron llenos del Espíritu Santo. Otra forma de ser bautizado es a través de la palabra del Señor. Por eso es importante la predicación, por eso es importante la enseñanza. ¿Por qué? Porque allí suceden cosas, allí pasan. Mira, tú puedes estar predicando y ser tremendamente bendecido, tanto el predicador como el que recibe la palabra. Hay un poder, una unción tremenda en lo que uno puede, en lo que el Espíritu Santo puede transmitir a través de uno. Pedro no impuso las manos, no dice la palabra que de repente o a través de la oración ellos estaban escuchando la palabra del Señor. Lo que Pedro estaba mencionándoles. Entonces, vemos cómo no hay parámetros, no hay paradigmas, no hay estructuras, no hay formas y cómo el Espíritu Santo puede hacer en una persona, en otra, en un grupo como en otro. Por eso no podemos encasillarnos, no podemos encuadrarnos que así deben ser las cosas y así tienen que ser. Cuando el Espíritu Santo trae algo nuevo, cuando el Espíritu de Dios trae algo nuevo, podemos caer en la incredulidad de que esto no es de Dios, esto es inhumano, esto no es posible, Dios no trabaja así, Dios no se mueve así, y caemos en estos cuestionamientos y lamentablemente lo único que se hace cayendo en esa posición es contristar al Espíritu Santo. Entonces, esto nos enseña una vez más todo lo que puede hacer el Señor de la forma que Él quiera, a quien Él quiera y por supuesto porque, mira, aquí es hermoso porque había uno solo que creía en Dios. Había uno solo que era Cornelio, que por causa de ese uno, todos los que estaban alrededor fueron llenos del Espíritu Santo, por causa de que uno obedeció, por causa de que uno se separó a hablar con Dios a las 3 de la tarde, por causa de que uno solo, este Cornelio, uno solo, oraba y daba sus limosnas, uno solo, fue bendecida la familia completa. Llegó la salvación no solo sobre un hogar, porque allí también estaban los amigos. Me imagino yo también que habían soldados que eran cercanos a Cornelio. Todos ellos, por la actitud de Cornelio, por la obediencia de Cornelio, por la
oración de Cornelio, por las limosnas de Cornelio, por creer, solamente uno, fue bendecida toda una casa. Y aún mayor, si te pones a pensar, si esos soldados que eran todos romanos o del imperio romano, pero eran de distintas ciudades, quizás podemos pensar, cada uno después de recibir la presencia, la llenura del Espíritu Santo, y volvió a sus lugares después de la guerra, etcétera, o en un tiempo en la que volvieron quizás en su familia, allí ellos pudieron llevar el evangelio a toda, como la palabra lo indica, a toda criatura. Entonces, solo basta que uno pueda creer, uno pueda obedecer, uno pueda hacer y buscar al Señor para que puedan suceder grandes cosas. Vamos entonces a los siguientes versículos, y dice de la siguiente manera, desde los versículos 44 al 48, en tan solo estos 4 versículos vemos cómo el Pentecostés, de lo que hablábamos recién, no solo se quedó en el capítulo 2 o en el capítulo 7, me parece, o 8, en la que Felipe llamaron a los apóstoles y estos impusieron las manos sobre los samaritanos, sino que de una forma sobrenatural el Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor, mientras Pedro predicaba, vino allí este derramar, este Pentecostés, que no está limitado a una fecha en específico, porque Pentecostés era una fiesta judía programada en la que todos los años en esa fiesta, en esa fecha en específico, debía realizarse esta fiesta. Pero aquí nos lleva nuevamente el Espíritu Santo a no caer en la religiosidad y creer que pasó en esta fecha, pasó en este tiempo, y en esta fecha solamente van a haber bautismos del Espíritu, solamente en esta celebración es que va a haber un derramar del Espíritu Santo. Aquí nos muestra que no importa para el Señor lugar, tiempo y quien sea que pueda recibir lo que Dios necesita para el derramar del Espíritu Santo. Lo vemos cada vez que fue derramado. Unidad. Debía a lo que había siempre en la derramar del Espíritu Santo. Lo que sí podemos coincidir, que había unidad, que había corazones dispuestos, habían personas que creían al mensaje de Cristo, habían personas que creyeron en la salvación de Cristo. Esas son las cosas que podemos decir sí. Esto realmente, cuando realmente hay esto, entonces viene un derramar del Espíritu Santo, pero no en cosas naturales, no en cosas estructurales, físicas. Me refiero al lugar. Primero estaban en un aposento alto. Un aposento alto era una casa, un cuarto, una habitación. Eso era un aposento. Ese fue el capítulo 2 de Hechos. Luego vemos a los apóstoles, ahí no recuerdo bien si dice específicamente el lugar, y aquí estaban en la casa del centurión, que si nos ponemos a pensar, el centurión no vivía, o sea, vivía por ese periodo de tiempo que su sitio asignado para ejercer su milicia en ese tiempo era ese lugar en específico donde vivía Cornelio. Pero él realmente no era de ahí. Él era italiano, él era de Roma. Entonces, no hay lugar, ni forma, ni estructura natural, física de esta dimensión que pueda limitar al Señor, sino que lo que hace desprender un derramamiento del Espíritu es la unidad del cuerpo, la unidad de los miembros, la unidad de la iglesia. ¿La unidad en qué? Estar de acuerdo en todas las cosas, tener un mismo sentir. Así estaban en Hechos 2. El derramar del Espíritu Santo proviene de estar de acuerdo.
de estar en esa dirección del Espíritu, de estar sumergidos los unos con los otros, de creer verdaderamente en el Evangelio de Cristo, de escuchar la palabra del Señor, de poder estar en oración, en comunidad, en conjunto, orar los unos por los otros en una misma dirección, creyendo, como dice la palabra, que recibiréis. Entonces, el Espíritu, el derramar del Espíritu Santo, todo lo que el Señor quiere es espiritual, es interno. Es lo que tú tienes dentro tuyo, en tu corazón, en tu espíritu, en tus pensamientos, no conforme a lo que nos comportemos, no conforme a lo que mostremos, no conforme a lo que otros vean o el lugar que nos encontremos. No limitemos al Espíritu Santo a cosas naturales de esta dimensión. ¿Para qué? Para poder recibir ese maravilloso momento que es el derramar de su Espíritu, porque no hay mayor cosa más importante y más preciosa cuando el Espíritu se derrama en un culto, en una reunión, en una oración, en una adoración, en una predicación. No hay cosa más hermosa cuando un pueblo le agrada al Señor, le agrada a través de las dádivas, a través de la oración, a través de buscarle sinceramente, a través de estar allí pendiente. Imagínate, Cornelio estaba tan agradecido que se inclinó hasta ante este varón de Dios. No digo que hay que hacerlo, pero me refiero a la forma de lo que él sentía en su corazón de tan agradecimiento de que esto pudiera estar pasando. Entonces Pedro allí le dice, ¿acaso alguno puede impedir que el agua de que alguno de ustedes pueda ser bautizado? Aquí habla del bautismo en agua. Vemos en ocasiones otra cosa que no podemos limitar, porque las iglesias caemos en todo esto, hermanos. Sé que además tiene que haber un orden, sé que hay cosas que se pueden programar, sé que hay momentos que tenemos que seguir un orden o ciertas cosas que debemos hacer. Pero una vez más, lo vimos, por ejemplo, con aquel varón que evangelizó Felipe. Allí iban en el carruaje y él creyó en Jesucristo, creyó en el mensaje que le dio Felipe y automáticamente fue bautizado allí con el primer agua que encontraron. Allí el eunuco no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero fue bautizado en agua. Aquí esto fue al revés. Primero fueron bautizados por el Espíritu y luego fueron bautizados por el agua. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Entonces, nuevamente caemos en las costumbres religiosas de creer que las cosas se deben hacer de una manera, de una forma, porque así lo aprendí toda la vida, porque así fue mi evangelio, porque así lo hacían aquí, porque así lo hacen allá. No, amados hermanos, vemos distintas formas de moverse del Espíritu Santo. No es que tiene que ser en un río, es que tiene que ser en el mar, que tiene que ser en una piscina, es que tiene que ser en una laguna, es que puede ser en una tina, puede ser en la playa, no limitemos al Espíritu Santo. Dice la palabra allí, ¿y qué impide que te bautices? ¿Qué impide que te bautices? Si la persona creyó en el Jesucristo, lo que el Espíritu Santo guíe, tenemos que hacer. Y para eso se necesita valentía. Realizar, ejecutar las instrucciones que da el Espíritu Santo es ser valiente. Porque otros te van a cuestionar, como Pedro lo hizo con Dios mismo. Señor, ¿cómo yo voy a ir a predicar la palabra con estos gentiles? Lo que las instrucciones del Espíritu te dé, las personas tienen que estar dispuestos a ser cuestionados, a ser vituperados, a ser incluso que te hablen y te digan hijo del diablo, hijo del no sé quién. ¿Por qué?
Porque las instrucciones del Señor, si tú las conoces y te las va a confirmar Dios, las va a confirmar. Lo que el Espíritu te esté guiando lo va a hacer con su palabra, con un instrumento, a través de una visión, a través de un ángel, a través de diversas formas. Dios va a confirmar las instrucciones que te está dando, pero tienes que ser valiente y muy obediente. Por eso que la palabra dice: sé muy valiente, en Josué capítulo 1, versículo 9. Estas maravillosas enseñanzas son las que traen bendición para nuestras vidas. Ver lo que vivieron y experimentaron estos hombres, estas personas, estos creyentes, estos hermanos, aún Pedro, siendo y teniendo haber vivido las experiencias que él tuvo, que él pasó, aún en este capítulo 10 continuaba yendo en contra de las instrucciones del Señor. Entonces, a veces, tanto cuestionar, tanta pedir confirmación del Señor, se nos va pasando el tiempo y podemos, por ejemplo, perder esta tremenda bendición que tuvo Pedro de ir, ver, experimentar cómo el Espíritu Santo se movía, se derramó en esta familia, en esta casa, en este hogar. Vemos cómo no hay limitación alguna para cuando Dios quiere traer salvación a una persona. Quizás usted evangelizó, le habló, le predicó a una persona de una forma, quizás usted vio bautizarse a una persona de una u otra forma, quizás usted vio actuar a Dios en una situación específica de una forma, pero todo eso no quiere decir que Dios continúe obrando siempre igual, sino que constantemente debemos continuar pidiendo al Señor que pueda guiarnos, pueda hablarnos, y aún también como ministros del Señor podemos preguntar, podemos acercarnos a otros, podemos compartir lo que el Señor nos está guiando y nos está diciendo, porque cuando vemos a Cornelio, él lo habló con otros para poder enviarlo a buscar a Pedro. Cuando vemos por el lado de Pedro, la revelación que tuvo Pedro fue y se acompañó de otros 6 compañeros, de otros 6 discípulos. Entonces, ser cristiano requiere de todo el tiempo estar luchando en contra de lo que son la religiosidad, de las costumbres cristianas, de estar viendo lo que hacen otros para poder replicarlo yo, para también replicarlo, hacerlo yo, copiarlo yo. Pero vemos que el Espíritu Santo es demasiado creativo, es demasiado, Él no cae en una comodidad, en una misma forma, sino que es muy diverso. Así que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos llene de esa valentía de poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, que nos ayude a quitar esos cuestionamientos, esas religiosidades, esas cosas que nuestros ojos ven, porque nosotros no andamos por lo que nuestros ojos ven o nuestro entendimiento pueda comprender, sino que nosotros andamos por fe. Así que Dios te bendiga y el Espíritu Santo te dé aún más y más valentía para hacer la obra del Señor.